Vale. Bueno, después de esta parada para bueno, descansar un poco, para tomarse un café o para mover las piernas, que también nos lo merecemos, bueno, pues estamos ya en la siguiente mesa, en la última mesa de esta sesión, de este encuentro de animación y videojuegos. La verdad es que se pasa todo pues muy rápido, este encuentro se nos pasa muy rápido, yo creo que porque realmente hay temas muy importantes. Esta última sesión vamos a tener la oportunidad de conocer de primera mano cómo se elabora un videojuego. Un videojuego que además tiene un objetivo muy concreto, que es el aprendizaje. El aprendizaje, además, de una manera, como tiene que ser el aprendizaje siempre, de una manera divertida, de una manera interesante. Y para ello tenemos con nosotros, por una parte, a Mercedes Ruiz. Buenas tardes ya, porque la hora que tenemos... Buenas tardes, Mercedes, un placer tenerte. Hola, buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Nada, ella es profesora, ahora después la presentaremos, titular de la Universidad de Cádiz y bueno, pues está dentro de este proyecto del que vamos ahora a hablar. Y es la entidad que ha puesto en marcha, como decía la universidad, la realización de este videojuego, que es un desarrollo de un videojuego de entretenimiento para aprender el pensamiento computacional y el aprendizaje de la programación, que al final es un tema que también, bueno, tiene mucho que ver con este mundo también digital y de la animación y del videojuego, lógicamente. Y bueno, también para, lógicamente, dar bueno, conformidad a esta sesión, pues tendremos a los componentes de una empresa andaluza, yo siempre lo digo con mucho orgullo, que es Omnium Lab, que ellos han estado ya con nosotros en algunas de nuestras jornadas, incluso en algún encuentro, y que en esta ocasión pues vienen José Antonio Racero, que quiero decirle director ejecutivo. Hola. ¿Qué Hola, tal? ¿qué tal? Muy buena. Me alegro Muchas mucho de gracias verte. por contar con nosotros una vez más. Un placer, como siempre. Alejandro Domínguez, ¿qué tal, Alejandro? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros, de veros, de que nos hayáis invitado, de ver también a Mercedes, que hacía tiempo que no la veíamos. Genial, esto es lo que nos permiten también. Hombre, nos hubiera gustado más teneros cerquita y haberos conocido, vamos, a Mercedes, por ejemplo, que no la conocemos, o a Antonio, que no, a vosotros sí, pero bueno, el contacto directo, pero en fin, esto es lo que tenemos y tenemos, como digo yo siempre, que aprender también de esto, porque de aquí se aprende también muchísimas cosas, que es importante. Y por supuesto también está con nosotros Antonio Montero, ¿qué tal? Encantada de tenerte. Igualmente, gracias, deseando empezar. ¿Desde dónde estáis? Porque hay que decirlo, ¿estáis en dónde? En Algeciras. En Algeciras, efectivamente, es donde tenemos la oficina y aunque últimamente solemos trabajar en remoto, hoy nos hemos conectado todos simultáneamente desde la oficina. Sí. Genial. Mercedes está desde Cádiz, los componentes de Omnium están en Algeciras y nosotros estamos aquí en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, pues haciendo este encuentro. Bueno, vamos a comenzar un poco. Yo creo que la persona que puede darnos una visión, primero introducirnos en cómo surge este proyecto, ¿no?, que vamos a hablar, pues es Mercedes. Ella, yo creo que nos va a dar un poco las claves de cómo surge la iniciativa a través de la Universidad de Cádiz y cuál es además la función que realiza en este proyecto, que me parece que es importante. Mercedes, tengo que decir, hago una presentación de ella. Ella es doctora en Ingeniería Informática por la Universidad de Sevilla y en la actualidad es profesora titular de la Universidad del Área de Lenguaje y Sistemas Informáticos en la Universidad de Cádiz. Es directora además del Grupo de Investigación en Mejora del Proceso Software y Métodos Formales desde su creación en el 2004, reconocido y financiado por el Plan Andaluz de Investigación. Y actualmente también es investigadora en el proyecto de transferencia denominado, que es el que vamos a hablar hoy, Code Room, que se desarrolla en colaboración, como hemos dicho antes, con la empresa Omnium Lab y cuyo objetivo principal es sentar las bases y construir un videojuego educativo para el desarrollo del pensamiento computacional y el aprendizaje de la programación en este contexto, en el contexto del marco europeo DIGICOM 2.0. Ella nos va a hablar un poco de todo esto, con lo cual, Mercedes, tuya es la palabra y luego una vez que acabe, pues hablaremos un poquito contigo para algunas cuestiones que puedan surgirnos, algún comentario que podamos hacer. Y nada, cuando quiera. Pues estupendo, May, muchísimas gracias. Buenas tardes de nuevo a todos.
Y muchas gracias a la Fundación por esta invitación para asistir a este 18º encuentro de animación y videojuegos. Es la primera vez que acudimos y la verdad es que estamos encantados de conocer pues, bueno, todo lo que aquí se está presentando. Mi labor en esta mesa va a consistir, como ha dicho Mai, en presentaros un poco las razones, la motivación que nos ha llevado a desarrollar este proyecto que hemos denominado Scout Room, que es un escape room digital para el aprendizaje de la programación. En esta presentación, mi objetivo va a ser principalmente dar respuesta a estas preguntas que aparecen en pantalla. ¿Quiénes somos los participantes en este proyecto? ¿Qué es lo que estamos pretendiendo hacer? ¿Por qué queremos hacerlo? Y cómo estamos desarrollando ese producto que va a surgir como resultado de este proyecto. Bien, empezando por quiénes somos, pues somos 3 entidades las que estamos de alguna manera u otra relacionadas con este proyecto. Por un lado tenemos a la Universidad de Cádiz y dentro de la Universidad de Cádiz al grupo de investigación que particularmente yo dirijo, que es el de mejora de procesos software y métodos formales. Es un grupo de investigación con diferentes líneas de investigación, pero una gran parte de ellas se centran en el ámbito de las tecnologías educativas. Y bueno, desde el año 2004 que creamos el grupo, pues pertenecemos al Plan Andaluz de Investigación y Desarrollo y tenemos esa denominación, el grupo TIC 195. Colaborando con nosotros en este proyecto, pues está la empresa Union Lab, que es una empresa de desarrollo de videojuegos educativos con sede en Algeciras. Y luego, actuando un poco de nexo de unión y de la razón por la cual estamos llevando a cabo este proyecto, se sitúa la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, que es una agente del conocimiento andaluz que se crea en el año 2007 y que tiene como objetivo promover la transferencia del conocimiento que se genera en la universidad o en los ámbitos académicos e investigadores a las empresas y viceversa, es decir, promover la sinergia entre empresa y universidad. Y es esta fundación la que nos pone en contacto, conociendo por un lado pues a qué se dedica la empresa Union Lab y a qué nos dedicamos también nosotros como grupo de investigación, ve que coincidimos en esos intereses en el mundo de los videojuegos con fines educativos y nos ponen en contacto y nos piden que estudiemos la posibilidad de presentar un proyecto conjunto a una convocatoria de proyectos de transferencia que ellos van a lanzar. Y bueno, y ahí empieza todo, ahí nos ponen en contacto, empezamos a tener reuniones. En primer lugar, bueno, me reuní con José Antonio Gracero, la verdad es que, bueno, desde el primer momento hubo muchísima sinergia, estábamos los dos muy ilusionados en tener algo o en desarrollar algo en común y enseguida empezamos a generar ideas que podrían ser un poco la razón o el germen para desarrollar ese proyecto. Presentando un poco en particular nuestro grupo de investigación, pues os podía comentar, pues bueno, somos un grupo de investigación con sede en la estamos ubicados en el campus de Puerto Real de la Universidad de Cádiz y está formado por un total de 12 profesores que son doctores. Todos trabajamos en el Departamento de Ingeniería Informática y en la actualidad desarrollamos diferentes proyectos de ámbito pues, nacional, europeo o regional y tenemos también a nuestro cargo en la actualidad a 5 estudiantes de doctorado que están desarrollando sus tesis pues, en temas afines a las tecnologías educativas. Aquí en esta nube de palabras pues tenemos representado gran parte a qué nos dedicamos. No voy a entrar a detallar, por supuesto, nada de esto, pero sí resaltar lo que aparece en un tamaño más grande porque son nuestras líneas principales de investigación como son la gamificación, los juegos serios y también la aplicación de técnicas de simulación, que es un poco nuestro germen, nuestro motivo, a partir del cual, trabajando en simulación, extendimos esa investigación al mundo de los serious games y también al mundo de la gamificación. Es en esas áreas y financiados por proyectos del Plan Nacional de I+D+I del Ministerio de Ciencia e Innovación en el que hemos desarrollado en los últimos 9 años proyectos relacionados con lo que es el desarrollo de juegos serios, como es PRODEC, para la formación en dirección de proyectos, o también el juego Smart Camel, que es un juego basado en preguntas y respuestas. Y en el ámbito de la gamificación, pues también hemos desarrollado múltiples herramientas donde podría destacar GoRace, que es una suite de aplicaciones web para desarrollar o gamificar cualquier tipo
de aplicación software. Bien, una vez que sabemos quiénes son, seguro que mis compañeros van a presentar también algo más de lo que es su empresa y a las líneas de trabajo en las que ellos se aplican. Voy a pasar a tratar el por qué nace este proyecto y cuáles son las razones de este proyecto. Bien, como bien ha comentado Mai en su intervención, estamos ahora mismo y quizás ahora con la pandemia somos más conscientes que nunca de la importancia de las tecnologías digitales en nuestra vida y de cómo nos ayudan a resolver cualquier tipo de circunstancia o de tarea que llevamos a cabo. Conscientes de esta importancia de las tecnologías digitales, ha habido diferentes estrategias y movimientos encaminados a determinar que los ciudadanos actuales, los ciudadanos europeos, son ciudadanos que viven en un mundo digital y que por tanto necesitan tener un determinado nivel de competencias digitales. Es decir, hasta hace algunos años las competencias básicas de cualquier ciudadano se establecían pues básicamente en algunas habilidades que consistían en saber leer, saber escribir y tener unos principios básicos de aritmética. Sin embargo, en la actualidad cada vez está más visible que eso no es solo necesario ni suficiente, sino que además hace falta tener algún tipo de experiencia y de conocimientos que nos ayuden al tratar con el mundo de las tecnologías digitales que tenemos a nuestro alrededor. En el año 2006, la doctora Janet Wink, que es una prestigiosa investigadora y lidera un grupo de investigación en la Universidad Carnegie Mellon de Estados Unidos, pues acuñó una palabra que ella denominó el computational thinking, que es el pensamiento computacional, y ella ya hizo una previsión y dijo que eso sería una habilidad fundamental para todos los ciudadanos a mediados del siglo XXI. El pensamiento computacional pues es algo que a lo mejor al principio puede chocar porque no es un término muy frecuente en nuestra sociedad y muchas veces la gente suele pensar que de qué va el pensamiento computacional. No consiste en pensar como un ordenador, sino lo que quiere decir es que cuando nosotros, las personas que nos dedicamos a la informática, programamos ordenadores para resolver problemas de la vida cotidiana, utilizamos unas técnicas y unas herramientas para tratar de resolver los problemas y derivar una manera de automatizar su solución usando ordenadores. Esas técnicas, que son varias, aunque las que aparecen en pantalla son las más habituales, son las que esta doctora Janet Wink predijo que serían necesarias que las tuviera cualquier persona de la sociedad del siglo XXI para saber resolver problemas y para saber utilizar las tecnologías digitales en su propio beneficio. Bien, esas estrategias son estrategias sencillas y de alguna u otra manera todos las tenemos. Por ejemplo, las técnicas de descomposición se basan en cuando uno tiene un problema grande, saberlo descomponer en trozos más pequeños de forma que la solución de esos problemas pequeños sea más asequible, sea más fácil de derivar y de aplicar y que por tanto resolviendo pequeños problemas podamos resolver el problema completo. Por el otro lado, el reconocimiento de patrones guarda relación con la capacidad de derivar de una solución o de un problema, identificar cuáles son aquellos aspectos que son repetidos entre problemas sucesivos y que por tanto si yo alguna vez lo supe resolver ese pequeño problema en otro contexto, puedo reutilizar esa solución y aplicarla en un problema nuevo. Por tanto, tendría un patrón de soluciones. El concepto de abstracción guarda relación con la capacidad de poder quedarnos con lo más importante de un problema, saber derivar qué es lo esencial de lo que no lo es a la hora de derivar una solución de ese problema. Y por último, los algoritmos es el último paso porque una vez que hemos recorrido todas esas etapas anteriores, podemos escribir cuáles serían las soluciones o las etapas que consistirían que una máquina tendría que implementar para poder llevar a cabo la solución de ese problema. Bien, pues la Unión Europea, a través de su grupo conjunto de investigación, ya en su momento ha derivado una especie de marco común donde se establecen
cuáles son esas competencias digitales dentro de lo que es el área del pensamiento computacional que cualquier persona debe tener en el mundo actual. Bien, esas competencias pues se organizaron en una serie de dimensiones, por cada dimensión se estableció una serie de competencias y lo importante de todo esto es que sepamos que para cada competencia se establecen una serie de niveles. Esto es algo muy parecido a lo que ya estamos habituados en el ámbito de los idiomas. Uno puede tener un B1, un B2, un C1 en inglés. Pues aquí sería algo parecido, desde un nivel básico, un nivel intermedio o un nivel avanzado, en lo que serían estas competencias digitales. Bien, pues nosotros en el grupo de investigación estábamos tratando de diseñar elementos, herramientas que dieran soporte a esta idea general de proporcionar a la población en general mecanismos para formarse en esta serie de nuevas competencias digitales a estos niveles en los que se recomienda desde la Unión Europea. Y cuando surgió este proyecto y esta necesidad de crear una idea para llevar a cabo ese proyecto conjunto entre Omnium y el grupo de investigación, pues decidimos que podría ser una buena excusa para crear una herramienta que diera formación a la población en general en las competencias digitales de acuerdo con las recomendaciones de la Unión Europea. Pero claro, pensar en todas las competencias en un único producto es algo excesivamente ambicioso y seleccionamos como competencia la competencia de programación. Bien, bueno, ese es el por qué nace este proyecto y bueno, ¿qué es lo que hacemos en el proyecto? Bueno, pues el proyecto consiste en, como he dicho, en crear una herramienta para dar formación en las competencias digitales, en este caso de programación, para la sociedad en general. Elegimos como mecánica y como elemento para proporcionar esa información, por un lado, un Serious Game, un videojuego educativo, como vehículo para transmitir esa información y esa formación, y como mecánica para ese juego elegimos la mecánica de Escape Room. En un Escape Room, como todos sabemos, a las personas se les encierra figurativamente, por supuesto, en una habitación y su objetivo es, dentro de un límite de tiempo, conseguir escapar de esa habitación resolviendo una serie de enigmas que se les van proponiendo a lo largo de su estancia en esa habitación y que ellos tienen que ser capaces de resolver en una secuencia adecuada para conseguir abrir la puerta y escapar de la habitación. Bueno, pues basándonos en esa metáfora, en esa mecánica, nosotros nos pusimos como objetivo construir un escape room, pero en este caso digital, soportado con tecnologías móviles para poder acceder a la mayor población posible. Bien, ¿por qué un Serious Game? Bueno, pues en un evento como este, quizás justificar la importancia de los juegos serios está de más, pero nunca está de más recuperar un poco cuáles son las ventajas que tienen los Serious Games y que han sido capaces de ser demostradas a través de experimentación formal. Bueno, la literatura de investigación nos dice que un Serious Game o la formación a través de un Serious Game pues proporciona un 11% de mejora en el conocimiento de los hechos frente a las personas que son formadas sin el Serious Game. Por otro lado, también proporciona una mejora del 14% en el desarrollo de las habilidades que se pretenden enseñar y también una mejora de un 9% en algo muy importante, que es el índice de retención de conocimientos. Es decir, cuando ha pasado la formación, pues hay un 9% de mejora en lo que las personas recuerdan de lo que aprendieron durante la experiencia formativa con el Serious Game frente a los que no tuvieron la oportunidad de utilizar un juego serio. ¿Y por qué un escape room? Bueno, pues un escape room nos pareció que estaba muy alineado con las habilidades del pensamiento computacional, porque básicamente en un escape room las personas tienen que resolver enigmas, tienen que resolver problemas. Para resolver problemas tienen que aplicar pensamiento crítico, descomposición, abstracción, es decir, aquellas habilidades que acabo de detallar que forman parte del pensamiento computacional y por tanto están íntimamente relacionados y nos pareció que era un matrimonio perfecto el utilizar un escape room como mecánica para nuestro juego serio y así formar en esas habilidades. Por otro lado, no podemos olvidar que los escape rooms son tendencia de ocio actual y
está demostrado también que favorecen la motivación y el engagement de los participantes, y es algo evidentemente esencial cuando queremos sacar las ventajas de un videojuego para llevárnoslas al mundo educativo. Y finalmente, nuestra experiencia como investigadores también nos decía que el componente innovador de utilizar un escape room para formar en programación era muy elevado, puesto que en la literatura no habíamos encontrado ninguna experiencia a nivel internacional similar a aquella que nos estábamos planteando en la petición de este proyecto. Y eso obviamente también es algo muy importante. Bien, y finalmente, ¿cómo estamos haciendo este proyecto? Bueno, pues este proyecto se estructuró con 3 fases principales. En esta diapositiva tenemos esas 3 fases. Una primera fase de ideación del videojuego, donde vamos a generar todas las ideas necesarias para su construcción y que finalmente todas esas ideas se van a materializar en un documento, ¿vale?, que es el documento de diseño del juego. En esa fase de ideación hemos trabajado de manera conjunta tanto la universidad como Omnium Lab. A continuación le sigue una fase de desarrollo funcional que evidentemente guarda más relación con lo que son los aspectos propios de implementación de juego como producto software, más todas aquellas características que guardan relación con lo que son los aspectos más artísticos del juego a nivel de imágenes, a nivel de sonidos, a nivel de música y todo lo demás. En esa fase, la fase de implementación del juego como producto, pues la está llevando a cabo la empresa Omnium Lab. Y finalmente, nosotros tomaremos de nuevo el testigo para llevar a cabo la evaluación experimental, es decir, una vez que el producto ya esté siendo usado por los jugadores, pues poder recopilar una serie de métricas para poder determinar cómo de efectiva está siendo la formación que estas personas están obteniendo con este juego. Bien, en la fase de ideación voy a detallar la parte que llevamos a cabo nosotros, aunque evidentemente Omnium Lab también tuvo una participación muy considerable en esta fase, puesto que ellos idearon todo lo que era la narrativa que iba a darle sentido a la experiencia del jugador en este escape room. Y bien, una de las cosas que también tuvimos que decidir en esa fase fue si queremos ayudar a la gente a aprender a programar, pues tendrán de alguna manera que poner en práctica eso que están aprendiendo. Tendrán que programar en algunas partes del juego, habrá que resolver enigmas programando. Y esa programación hay que llevarla a cabo utilizando un lenguaje de programación. Bien, decidimos que ese lenguaje de programación sería un lenguaje visual, no iba a ser un lenguaje de texto, un lenguaje visual, fácil de entender y de aprender por todo el mundo. Y utilizamos, pues bueno, uno de los lenguajes visuales que se están utilizando más actualmente, que es el lenguaje Scratch. Y en nuestra parte, como en un escape room, como acabo de decir, pues se trata de resolver enigmas, de resolver problemas para poder escapar. En este juego pues habrá una serie de enigmas que guardarán relación con los enigmas más, digamos, convencionales que un jugador puede esperar en un escape room y que, bueno, están diseñando e implementando los compañeros de Omnium. Y en nuestro caso, desde el grupo, nos propusimos alinearnos con esa narrativa que Omnium ya había definido, que le daba sentido y contexto al juego, pues dentro de esa narrativa idear una serie de enigmas que estuvieran alineados con los niveles de competencias establecidos en DICCOM de la Unión Europea, pensar una serie de enigmas que tuvieran sentido dentro de esa narrativa y que además estuvieran alineados con los niveles fundamentales, el básico, digamos, de competencia de la programación. Para ello nosotros en el grupo nos organizamos a través de una serie de sesiones, de workshops, basándonos en la metodología de Design Thinking para idear todos esos enigmas formativos, ¿vale? Aquí en la diapositiva tenemos algunos de las fotos o de los resultados de esas sesiones. Comenzábamos sobre papel, ideando y generando las ideas. Luego esos prototipos de enigmas se iban formalizando en una serie de diseños que seguían estando en papel. En la fotografía del centro tenemos cómo ya por cada uno de los niveles hay una serie de post-it amarillo donde ya hemos ordenado los enigmas por niveles de competencia y finalmente pues alguna representación en Scratch de cómo se resolvería un programa de forma sencilla
que resolviera el enigma que nos estábamos proponiendo. Y así fue como generamos todos esos enigmas formativos que luego discutimos con los compañeros de Omnium y que finalmente pues, se modificaron y quedaron en la versión final, que es lo que ha pasado a implementación en la parte de los enigmas o pruebas formativas. Y ya finalmente en la parte de evaluación experimental, pues de nuevo dentro de esas sesiones de Design Thinking, pues nosotros ideamos cuáles serían las variables que tendríamos que medir a los jugadores mientras juegan para poder derivar de esas mediciones una serie de analíticas del aprendizaje que nos permitan finalmente decidir si el juego está resultando efectivo, en qué medida lo es, en qué medida a lo mejor necesita mejoras o retoques para conseguir pues mejorar ciertos resultados y bueno, y realizar y argumentar una propuesta que nos permita pues seguir evolucionando este juego en un producto más ambicioso, con mayores funcionalidades, ¿vale? Porque desde el principio pensamos que tendría que ser un producto que fuera escalable, tanto a nivel vertical como horizontal, que pueda subir los niveles de competencia, es decir, más conocimiento de aquello que ya está, y también un conocimiento en horizontal, nuevas competencias a distintos niveles de profundidad. Vale, y bueno, en eso consistía un poco esta breve introducción a lo que es el proyecto. Agradeceros vuestra atención. Bueno, fantástico. Muchísimas gracias, Mercedes. Me has tenido, y yo estoy segura que a toda la audiencia, completamente embobada con esta iniciativa y porque me parece realmente maravilloso. Nosotros, lo comentaba al principio, desde la Fundación ABA, ya tuvimos unas jornadas en las que analizábamos por qué los videojuegos son una herramienta fundamental de aprendizaje, pero tú nos has puesto la guinda, yo creo, de esas jornadas, que se pueden seguir, por cierto, a través de nuestros canales por si la gente las quiere ver. Has puesto la guinda con un proyecto concreto y especificando de una manera formal esos pasos que son necesarios para que realmente un contenido de videojuego sirva para el aprendizaje, con todos esos aspectos. Eso lo quiero destacar fundamentalmente, es uno también de los objetivos de este encuentro específico del tema que íbamos a tratar, que era cómo los videojuegos son herramientas fundamentales para el aprendizaje, y aquí lo ha puesto de manifiesto Mercedes de una manera clara, y también la importancia de la colaboración. A mí ahí, bueno, me ha encantado esa visión que has hecho del why, el who, el why, el what y el how, es el quién, el cómo, el qué y el por qué, que me parece muy importante para entender todo el proyecto. Y a mí ahí se me ocurría, cuando hablabas de todo el tema de esas habilidades digitales que necesitamos y que creo que es importante analizar cómo bueno, yo creo que hablamos de que los jóvenes o los niños son nativos digitales, han nacido en esta sociedad que es nativa digital, pero quizás, y ahí yo creo que es muy importante el proyecto y me gustaría que hablaras de ello, cómo es importante no solamente ser digitales o ser nativos digitales, es importante tener esas competencias que desde la Unión Europea se hace. Y cómo, habéis dado ese paso de decir, bueno, pues aprendamos esas competencias de una manera divertida a través de un videojuego. Y a mí ahí se me ocurre una cosa, y eso es lo que te quería preguntar. ¿Queréis que funcione un poco como funciona cuando aprendemos el lenguaje? Quiero decir, nosotros aprendemos el lenguaje de una manera natural, espontánea. El videojuego quizás nos está permitiendo aprender esas habilidades que tú comentabas, computacionales, o ese desarrollo de la programación con todas esas características que tú has comentado, de una manera natural, espontánea, y luego quizás tomas conciencia posteriormente de la importancia que tienen para el desarrollo. ¿Es así un poco como lo habéis planteado? Pues sí, básicamente el objetivo que teníamos es que cuando la persona utilice saber por qué, no va a saber ni que tiene que programar ni resolver ningún tipo de problema especial de programación. La programación va a venir algo que esa persona va a entender como consecuencia. Por ejemplo, si yo tengo que resolver un problema dentro de un escape room y, por ejemplo, aprendo o pruebo que dándole la vuelta a una manivela
consigo pues que una plataforma se eleve y se eleve, por ejemplo, 1 metro, pues bueno, yo puedo darle una manivela en el mundo físico, darle la vuelta una vez y sé que se eleva 1 metro. Pero a lo mejor resulta que jugando en el escape room me doy cuenta que no es suficiente con darle una vuelta, porque necesito que esa manivela se suba 100 metros. Entonces, yo sé que si le doy la vuelta una vez, se sube 1 metro, pero para que suba 100 metros tendré que darle la vuelta 100 veces. Entonces, en el entorno de programación, que mis compañeros ahora pues contarán cómo está integrado, y la verdad es que tuvieron una idea fenomenal de cómo integrarlo dentro de la narrativa, dentro de ese juego, la persona va a ver que si le da una vez, sube 10 metros, por ejemplo, si le da 100 veces, subirá 100 metros, pero que la verdad uno no está para estar dándole 100 veces la vuelta a la manivela. Entonces, si va a ese entorno de programación, ve cómo aparece de una forma natural el concepto de automatización. Es decir, yo sé la solución al problema y sé cómo habría que hacerlo para conseguir la solución, pero la verdad es que es una lata estar dándole 100 veces la vuelta. Si programo y hago que de manera automática se generen 100 vueltas a esa manivela, conseguiré la solución al problema. Es decir, en el contexto de la narrativa, la solución mediante programación no es algo artificial, es algo que está tan integrado en la narrativa que el jugador pretendemos que la vea como la solución lógica al problema que le resulta más fácil en ese momento. Es decir, automatizar mediante programación una solución será mejor que hacerlo a mano, bien porque es una lata o bien sencillamente porque es inviable, por la complejidad que tendría estar haciendo lo mismo de forma repetitiva. Entonces, esa automatización está relacionada con componentes de la programación que en ningún momento al jugador se le va a decir usted está implementando una iteración de nivel tal. No se le va a decir los principios, digamos, teóricos, pero sí lo que pretendemos es que la gente aprenda que automatizando soluciones consigue también resolver sus problemas. Fenomenal. Bueno, has hablado de que a mí no me gusta llamarlo serious game porque es que parece como que serio, decíamos antes, siempre odio esa palabra, la verdad es que no me gusta nada. Yo diría videojuegos divertidos para aprender, le quitaría la parte de serio. Pero decía un dato muy interesante, el 11% mejora la capacidad de enfrentarse a los hechos, el desarrollo de habilidades, el índice de retención de conocimiento. Es decir, los videojuegos proporcionan son herramientas objetivamente fundamentales para el aprendizaje, ¿no? Así es, mira, a nivel de investigación nos esforzamos mucho, las personas que llevamos a cabo investigación en videojuegos educativos, vamos a llamarlos así. Yo estoy de acuerdo contigo que serious games no es una palabra tampoco como muy afortunada, pero las personas que nos dedicamos a esto a nivel de investigación llevamos a cabo mediciones empíricas basadas en técnicas formales de investigación que nos llevan a demostrar esos resultados, ¿vale? Lo que pasa que sí es cierto es que con frecuencia nos encontramos que a distintos niveles educativos la implementación de los juegos serios no está lo suficientemente explotada y que nos queda todavía mucha labor de difusión y de difundir qué son y cuáles son sus ventajas y sobre todo difundir, y ahora sí lo diría de una manera seria, es decir, difundir las ventajas que tienen los videojuegos educativos de una forma formal, seria, que pueda llegar a otro tipo de audiencias que ahora en principio pueden estar rechazándolas. A niveles educativos de una enseñanza, digamos, más básica, más a nivel de educación primaria, secundaria, sí se utilizan más, pero yo sí encuentro que a niveles universitarios y a niveles de educación empresarial, conforme nos hacemos mayores, por desgracia, perdemos la capacidad de no de divertirnos, pero sí de dedicar tiempo al juego. Y por otro lado, también somos cada vez más reticentes a utilizarlo como vehículo de formación, ¿vale? Esto se puede deber a varias razones. Una puede ser la falta de información, otra puede ser esa reticencia, esa oposición a pensar que todo lo que significa juego no es productivo a un ambiente empresarial o en un ambiente formativo a un nivel más superior, ¿vale?
Pero también yo creo que puede deberse a que bueno, hay esa oposición a que todo lo lúdico significa que no hay productividad, ¿vale? Nosotros en ingeniería de software siempre tenemos frases que dicen que la gente que es feliz produce calidad. Y para ser feliz y para aprender, yo creo que es esencial que no olvidemos esos buenos hábitos que todos teníamos de pequeños, que era el juego, que nos despierta la curiosidad, que favorece un aprendizaje donde los sentimientos están presentes y que por tanto activa tanto no es por ponerme técnica ni entrar en un área que a lo mejor no es la mía, como es la biología, pero sí está demostrado que el aprendizaje con juegos despierta nuestro hipotálamo, que es la parte del cerebro que lleva a cabo ese pensamiento más racional, donde se hace la retención de datos y de información, pero que también actúa sobre la amígdala, que es la parte del cerebro que gestiona nuestras emociones. Por tanto, si jugamos, conseguimos un aprendizaje mejor, puesto que actúan las emociones y la parte más racional de nuestro cerebro actúan conjuntamente, de forma que el aprendizaje, esos hechos, esos conocimientos se fijan de una mejor manera en el cerebro, porque no solo son datos, sino que además se vinculan con una emoción. Yo creo que, como ves, que hay muchísimo por conocer y por difundir sobre las ventajas de los juegos serios, sobre todo sobre la base formal, basada en experimentación formal, que nos lleva a dar estas conclusiones. Me parece además súper importante que desde una entidad educativa como es la Universidad de Cádiz se haga este tipo de análisis, porque yo creo que para que realmente nosotros también desde la Fundación lo tenemos muy claro, el sector del audiovisual, en este caso, bueno, pues con los videojuegos y con la animación, pero también con otro tipo de contenido, de ficción, etcétera, y la vinculación con la educación son importantes. Entonces, esas fases que tú has contado a la hora de hacer un contenido, en este caso un videojuego, de la ideación del videojuego, que es tener muy claro qué es lo que pretendemos con el videojuego, analizarlo profundamente. Luego, la segunda que nos van a desarrollar ahora Omnio en su intervención, que es el desarrollo funcional, pero también esa parte de evaluación de los resultados. ¿Para qué? Pues para establecer mecanismos de cambio en aquello que no funciona, pero también para mejorar y, lógicamente, como tú bien decías, para implantar otro tipo, para dar un salto cualitativo y cuantitativo en lo que pueda suponer. Yo creo que es muy importante, ¿no, Mercedes? Por supuesto, y algo también importante evidentemente la evaluación es esencial en cualquier proceso científico. Hay que idear, hay que desarrollar un prototipo, hay que testearlo y hay que idear una experimentación formal para poder demostrar las hipótesis que tendremos, que en nuestro principio serían, pues bueno, que jugar a Scout Room favorece el aprendizaje de la programación a un nivel fundamental según el DICCOM europeo. Y algo también que quería resaltar es que bueno, muchas veces en investigación se evalúan los videojuegos o las experiencias con videojuegos educativos de una forma diferente a cómo se hace la experimentación en videojuegos comerciales, es decir, en videojuegos con fines no educativos, videojuegos lúdicos, digamos. ¿En qué consiste eso? Pues que realmente en la literatura científica, cuando se habla de que se ha llevado a cabo una experiencia con un videojuego educativo, la evaluación se realiza de una forma, digamos, subjetiva. ¿Qué quiere decir? Que se utiliza como instrumento de evaluación un cuestionario que rellenan las personas que han jugado a ese juego y de esa manera se determina, pues bueno, si era fácil de usar, si era divertido, si les ha permitido abstraerse un poco del mundo exterior para poder sacar cuanto más tiempo mejor para jugar al juego, es decir, se mide mucho el engagement. Es decir, hay una serie de medidas que se basan en el feedback que da el usuario que ha participado en el juego. Y eso no es que esté mal, por supuesto, eso es necesario, pero nosotros pensamos que también hace falta aplicar otra serie de medidas de carácter objetivo que vayan encaminadas a medir de una forma transparente al usuario, pues cuáles son las actividades, la interacción que está teniendo ese usuario. Es decir, en nuestro caso, por ejemplo,
medidas como cuántas veces un usuario intenta resolver un enigma o cuánto tiempo pasa desde que empieza una sesión hasta que empieza la siguiente. Es decir, ahora estamos en un mundo donde hay unas tecnologías lo suficientemente potentes para poder monitorizar qué es lo que hacen las personas, en este caso con el videojuego o con otro tipo de actividades, pero podemos monitorizar, recopilar esos datos, hacer una trazabilidad, almacenarlos, hacer analítica de esos datos de manera que podamos extraer conclusiones objetivas basadas en los niveles de interacción de los usuarios que complementen a la formación o la información que nos pueden dar ellos mismos a través de un cuestionario de opinión. Con ello pretendemos, por un lado, hacer esa experimentación que es mucho más innovadora en el ámbito de los videojuegos educativos, puesto que hay muy poco y queda mucho por explorar en ese aspecto, y por tanto que pretendemos hacer una investigación más cuantitativa que cualitativa en este proyecto, de forma que tengamos también una base científica para poder, digamos, convencer de las bondades que tiene pues, bueno, formar a través de estos videojuegos. Bien, es una pena, bueno, que es una pena, pero yo creo que lo podemos aprovechar. Siempre cuando hacemos estos encuentros, una de las características es que existe esa vinculación física que permite ponernos en contacto y conocer a la otra gente que está participando, tanto ponentes como público que participa en el encuentro. Pero en esta ocasión, y con lo que estás tú comentando, a mí me parece importante lanzar ahí una propuesta que creo que sería, bueno, pues yo creo que ayudaría mucho, es la vinculación entre estas iniciativas de investigación que estáis desarrollando desde universidades con la asociación, en este caso española, de desarrolladores de videojuegos, que es CONDEV, que bueno, que la hemos tenido en esta sesión marco, que forma parte, que es colaboradora en todos nuestros encuentros, junto con DIBUS, con la Asociación de Animación de España, pero sería bueno, yo creo, de cara a analizar, puesto que ellos hacen análisis del libro blanco, de cómo está el sector, pero también de cara a establecer contacto con las empresas y los grupos de investigación para que esa evaluación que tú comentas sea una evaluación mucho más amplia y mucho más en ese sentido fructífera tanto para las propias empresas, para los grupos de investigación y por supuesto para la ciudadanía que los consumimos, que es lo realmente importante, ¿no? Entonces, bueno, y lanzo ahí esa propuesta y yo creo que sería bueno que os pusierais en contacto y que se estableciera esa comunicación que creo que sería fundamental, ¿no? Para poder desarrollar esa parte también de evaluación y de análisis más profundo. Pues sí, tanto que sí. La verdad es que, bueno, eventos como este siempre tienen ese gran valor añadido para todos nosotros, que es el entrar en contacto con personas que se dedican pues al mismo mundo, digamos, y poder establecer esas sinergias y colaborar para aportar, evidentemente, desde nuestra parte todo aquello que podamos aportar para hacer mediciones, para demostrar las bondades y los beneficios de utilizar este tipo de herramientas, pues bienvenida va a ser, sin duda. Pues desde la Fundación ABAS nos comprometemos a hacer de enlace entre DEF y en este caso vuestro proyecto de investigación, pero también otros proyectos de investigación que estoy segura que conocéis y que estáis relacionados dentro en la universidad en España, que se están desarrollando proyectos tanto españoles como europeos que yo creo que puede ser interesante. No te vayas, quédate con nosotros, Mercedes, porque bueno, ahora vamos a darle paso para que nos hablen de quizás ya como nos ha estructurado también Mercedes la exposición, la participación de Omnium, tanto en la parte de la idealización del videojuego, porque ha sido fundamental, lógicamente, su participación ahí, como en la segunda parte, que es la implementación, ¿no?, del juego tal cual. Y para ello, bueno, pues como antes hemos saludado, tenemos a José Antonio Rafero, que bueno, me gustaría decir que José Antonio es una persona que tiene una formación muy especial, muy atípica, ¿no? Porque él es ingeniero civil con una amplia experiencia en la gerencia y en la gestión de equipos y en la redacción de proyectos, pero que en el 2001
bueno, en el 2001 estaba en el mundo de la construcción y en el 2013 de pronto cambia su visión y bueno, funda Omnium Lab, que es esta empresa de estudios, empresa TIC especializada en el desarrollo de software, app, gamificación y videojuegos, y andaluza, como decía, asentada en Algeciras, y ahí dio un vuelco radical a su carrera. Ha sido formador y mentor de muchos proyectos, que bueno, que no voy a decir aquí, pero que algunos de ellos ya nos ha contado en algunas de las sesiones anteriores, aunque en esta nos vamos a centrar específicamente en este concreto que vamos a desarrollar. Junto con él tenemos a Alejandro Domínguez, que también ha estado con nosotros, como decía antes. Alejandro Domínguez, por su parte, viene del mundo del periodismo. Parece como que dos cosas distintas, pero eso es lo bueno de estos sectores, que la gente de distintas disciplinas se encuentran y se complementan. Y yo creo que el complemento de José Antonio y de Alejandro pues ha sido muy bueno, ¿no? Él viene, como decía Alejandro Domínguez, viene licenciado en periodismo, con 15 años de experiencia en distintos medios de comunicación y como redactor jefe, así como director de varios periódicos de Andalucía y Baleares. Pero bueno, ahora es director de comunicación de Omnium Lab, empresa, como comentaba antes, que desarrolla todos estos aspectos, pero también es guionista de videojuegos, es game designer y es experto en gamificación. Y bueno, está especializado en estos serious, no tan serious games, sino divertidos games para aprender, con temas muy variados como el emprendimiento, la formación empresarial, la sensibilización en derechos humanos y bueno, que trabaja con pues, la Universidad de Cádiz, Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas y distintas empresas, así como también la Asociación Alfa de Investigación Universitaria Transatlántica de los Videojuegos. Y, por supuesto, Antonio Monter, que está con nosotros, también componente de Omnium. Él tiene una formación en este sentido en la disciplina de la informática. Él es técnico superior de desarrollo de aplicaciones web y también técnico superior en desarrollo de aplicaciones multiplataforma y forma parte del, como CEO y socio de Omnium Lab Studios SL, actualmente donde desarrolla, pues una cantidad de proyectos que tenemos aquí y entre ellos el que vamos a hablar. En fin, vosotros tenéis ya la palabra. Creo que José Antonio es quien empieza y a partir de ahí pues me gustaría que nos contarais cómo desarrolláis todo este proyecto de una manera didáctica para que tanto el sector que nos está siguiendo, del sector, digo, los profesionales y las empresas, pero también los docentes y los estudiantes, las personas de universidades, de centros de formación profesional, etcétera, pues puedan tener una visión clara y de cómo se ha desarrollado este contenido y cómo se desarrolla un videojuego. Pues cuando queráis. Muy bien. Pues nada, soy José Antonio Racero. Vamos a hacer una exposición un poco dinámica en la que intervendremos los tres de una forma alternada, ¿no? Empezamos con la primera parte de la presentación que teníamos por aquí. A ver si puede entrar. Básicamente, aunque ya se nos ha presentado por activa y por pasiva, y muy bien, y muchas gracias, pues comentar que somos una empresa que nació hace algo más de 8 años, con el motivo de desarrollar serious games. Tampoco nos gusta esa denominación. En el sector en sí nos gusta. Encaja mejor educational games o algo así, y yo creo que mi versión personal es que dentro del pequeño complejo que existe en la negación de que los videojuegos sirven para algo productivo, útil o educativo, pues se ha querido mitigar un poco poniendo ese apelativo de serious, ¿no? Bueno, se puede decir directamente que son educational o cualquier otro apelativo, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Somos muchos los que no nos gusta esa denominación. Bueno, pues en concreto nacimos con un proyecto llamado El Misterio de Amelia, que fue nuestro primer epic fail, digamos, porque no conseguimos desarrollarlo más allá de un 30% cuando se nos acabó el presupuesto y cuando nos dimos cuenta de un problema mayor de que se nos acabara el presupuesto, que era la madurez del mercado. Ya ha comentado Mercedes algo por encima, y es que aunque es algo que está en boga, que es interesante y que se reconocen todas sus bondades, el mercado no termina de asimilarlo
al menos en los términos en que nosotros nos habíamos hecho nuestro plan de negocio, ¿no? Entonces, rápidamente tuvimos que pivotar y orientarnos hacia otro tipo de servicios complementarios, no abandonando los Serious Games o los Educational Games, que fue el desarrollo de software a medida, aplicaciones móviles, realidad virtual, realidad aumentada, en fin, en estos años hemos hecho un poco de todo, ¿no? Pero sí pivotamos para, no abandonando para lo que se creó la empresa, pues sí poder garantizar la viabilidad, ¿no? Entonces, bueno, con esto pasamos un poco a explicar también que como por aquella época, allá por hace 8 años, sí fuimos, en cierto modo, algunos pioneros, ¿no? Dentro de la escena nacional, al menos, de lo que era el desarrollo de Serious Games, ¿no? Esto, digamos que al ser un nicho tan poco explorado, en el que había pocas empresas que lo trabajaran, pues nos permitió hacernos un pequeño nombre dentro del sector, ¿no? Y bueno, y no tan pequeño porque de alguna forma, que también nos sorprendía a nosotros mucho, nos acababan llamando medios de comunicación de renombre para entrevistarnos, para que habláramos sobre esta disciplina. Y también no en vano fuimos jurados y patrocinadores de la segunda edición del Fun and Serious Game Festival de Bilbao, que es un referente nacional también, ¿no? Así que, bueno, verdaderamente para nosotros esto ha sido un hito importante desde el principio, ¿no? Interesante. Bueno, pues comenzamos a explicar el que fue nuestro primer Serious Game, me extiendo un poquito más. Básicamente de lo que se trataba era en la ambientación de un hotel histórico de aquí de la zona del campo de Gibraltar, de Algeciras, se llama Hotel Reina Cristina. Durante la Segunda Guerra Mundial fue una ubicación utilizada por ambos bandos, por espías de ambos bandos, como punto estratégico clave hacia Gibraltar, ¿no? Y bueno, pues nosotros, inspirados en esta historia, ideamos una trama, un juego tipo point and click en el que se debía de resolver una trama de misterio, al mismo tiempo que se aprendía una disciplina profesional, llámese gestión de calidad, con la ISO 9001, perdón, marketing, idiomas, en fin, cualquier disciplina que a día de hoy o de entonces se podía aprender con un e-learning, pues nosotros lo hacíamos con game learning, ¿no? Fue algo bastante épico para nosotros, que lo tenemos todavía como espinita y que lo retomaremos algún día, pero que tuvimos que abandonar, como comentaba, y que, bueno, pues tuvo una carga narrativa muy fuerte, de la cual se encargó Alejandro, y que bueno, nos enamoró, que al mismo tiempo contaba una historia verídica de aquí de la zona y digamos, con impacto a nivel mundial, como fue la Segunda Guerra Mundial, y que, bueno, pues lo tenemos ahí como nuestro estandarte, ¿no? De ahí pasamos a otro, el que fue nuestro primer verdadero Serious Game finalizado, que se llama YouStartup. Esto fue un encargo que nos hizo el Consejo Social de la Universidad de Cádiz y que su finalidad era la de promover el emprendimiento. Utilizando el Business Model Canvas, este mini plan de negocio que se hace en un solo panel, normalmente en físico, con los POSIT, los papelitos y todo esto, que te hace pensar y plantearte todo tu modelo de negocio, todos tus canales, todas tus fuentes de ingresos, etcétera, etcétera, pues hacerlo, esta vez también en un point and click, como el que se ve aquí en pantalla, interactuando con una analogía que se hacía con un fantasma que representaba el empresario que murió intentando montar la empresa perfecta, ¿no? Y que hace las veces de mentor para el personaje que le va guiando por distintos escenarios y distintas situaciones en las que va obteniendo todas estas claves que rellenan automáticamente con estas mecánicas de juego el Business Model Canvas, ¿no? Se tiene un matiz interesante, concreto, que es ese guiño que se hace hacia la ambientación y hacia el humor gaditano, pues por ser, digamos, de aquí de donde se promovía. Y bueno, pues realmente fue un juego que todavía es accesible y que fue el primero que culminamos, digamos, dentro de este escenario de Serious Game, ¿no? Pasamos a otro para el cual obtuvimos financiación, inversores, ¿no? Y que realizamos en conjunción con un equipo de científicos y médicos cubanos y españoles, ¿no? En colaboración con la Universidad de Almería, llamado Neurovia. Este juego lo que trata es de la rehabilitación de afectados por
afecciones, valga la redundancia, perdón, cerebrovasculares, perdón, ¿no? Es decir, alguien que ha sufrido un ictus o cualquier otra tipología similar, pues se encuentra con, bueno, por supuesto, los efectos secundarios y con, por un lado, la necesidad de hacer una evaluación objetiva que hasta entonces no existía, es decir, se hacía, digamos, bajo el propio criterio del neurólogo, el grado de afectación se digamos, hacía, digamos, de esa manera, en consulta analógica, vamos a llamarla, y por un lado, un programa de rehabilitación que se proponía en base a ese diagnóstico, ¿no? Bien, pues nosotros esto lo hacíamos adaptado con la tecnología Kinect de Microsoft, que te reconoce el movimiento corporal, pues adaptado a la complejidad y a las necesidades de un afectado por esta dolencia, que tiene una movilidad reducida, que bueno, a veces puesta en silla de ruedas, pero que se detectaban pues, a través de una gran cantidad de parámetros ese nivel de afectación y se le proponían una serie de pequeños juegos, esa pequeña gamificación de ejercicios que emulaban lo que es la rehabilitación que debe de hacer, ¿no? Entonces, pues, es un proyecto que también pues, fue de una envergadura muy grande y que nos gustó muchísimo y que bueno, tuvo una serie de problemas, pero que contó con la implantación en ciertas clínicas privadas y que dio también resultados con pacientes, ¿no? Así que, bueno, pues, un gran proyecto también que tenemos en nuestro haber. Luego, otro más que cuento todo esto porque un poco nos sitúa, ¿no? en de dónde venimos y a dónde hemos llegado, ¿no? Survival, otro proyecto muy emblemático. Este fue un proyecto que tuvimos que hacer muy rápido, en un tiempo récord, que lo hicimos bajo el amparo de Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas y que se trabajó en conjunción con un grupo de migrantes y de refugiados, ¿no? En un programa que en Algeciras era la tercera vez que se hacía en el mundo y que promovía la realización de una aplicación móvil para que estos chicos tuvieran esa integración hacia lo digital. Nosotros quisimos aportar nuestro grano de arena, dando ese paso adicional hacia los juegos, entendiendo que es un canal que ellos conocen perfectamente en sus países de origen, e incluso habiendo muchas limitaciones, pues todos conocían algún juego, todos utilizaban juegos, ¿no? Y que mediante este tipo de juego, también emulando un poco plataformas point and click, pudieran contar su historia, ¿no? Entonces, lo fuerte, lo importante de este proyecto fue que el game design se realizó, por supuesto, con equipo de Omnium Lab Studios, pero con los propios migrantes y refugiados, ¿no? Ellos contaban su historia, ellos aportaban y ellos definían toda esta narrativa, ¿no? Entonces, es lo que le otorga una carga de sentido todavía más importante, ¿no? No solo esto es un hito importante dentro del proyecto, sino que gracias a este proyecto obtuvimos junto a los centros educativos que participaron un premio de acción magistral que nos entregó la reina Leticia, ¿no? Entonces, pues para nosotros esto fue algo enorme, ¿no? Enorme ya no solo por la satisfacción del propio proyecto, que personalmente es muy bonito y nos encantó desarrollarlo, sino por este reconocimiento, este galardón que oye, nos llenó, ¿no? de esa satisfacción. También nos llevó a dar charlas en Colombia en ciertos foros de gamificación y de videojuegos, ¿no? Esto fue en 2017, perdón. Entonces, pues bueno, es un proyecto que nos llena por todas partes, ¿no? Bien, y esto nos trae al proyecto Scott Room, que gracias al auspicio de Fundación Campus Tecnológico, que fue el promotor y dinamizador del proyecto, y gracias al interés, participación y, por supuesto, la maravillosa sinergia con todo el equipo del grupo de investigación de la UCA, con Mercedes a la cabeza, que apostillo lo que ha dicho, ¿verdad? Que desde el minuto 1 tuvimos un magnífico entendimiento y estas situaciones en las que te das cuenta que te sientes a gusto trabajando y sabes que esto va a llevar a buen término, pues esto ocurrió aquí. Sufrió un pequeño retraso por cuestiones logísticas internas, pero al final pues hemos llegado a un punto en el que el proyecto está en un prototipo prácticamente finalizado, a falta de pequeñas cosas, de sonidos, música y tal, y estamos ya planteándonos las siguientes fases, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco esta trayectoria. Hemos hecho más videojuegos, tenemos algunos más por ahí adicional, me parece, que no sé si está dentro de la presentación o no, pero bueno, hemos hecho más, lo que pasa que por no
el más reciente ahora, y previos también tenemos algunos más. No queremos copar mucho más tiempo, pero bueno, esto justo con la llegada del confinamiento quisimos hacer también un juego en tiempo récord, 2-core, digamos, muy mejorable en todos los aspectos, pero que iba dirigido al público infantil para que en un canal que ellos asumen con tan buen agrado, de nuevo pues recibieran el mensaje de la disciplina del confinamiento, de lavarse las manos, de la higiene, de asumir las rutinas cotidianas diarias para un poco también saber llevar la situación. En fin, pues fue otro juego que también hicimos, pues publicamos ya por marzo, ¿no? Y con esto pues pasamos, digamos, un poco a abordar la parte de los Serious Games ya y del Serious Game que nos aborda, dando paso yo a Alejandro Domínguez, que está por aquí, entiendo, sí, Sí. ¿vale? Va un poquito, te cedo el testigo. Muchas gracias. Perdón. Ahí va. Sí, bueno, saludar en mi primera intervención. Muchas gracias una vez más por la invitación, por la participación en este foro tan necesario, ¿no? Para que se visibilice y para transmitir un poco y poner en valor este trabajo que hacemos tanto desde las empresas como de los grupos de investigación y vamos, estamos encantados de estar aquí. Y bueno, después yo creo que de todo el desarrollo del bagaje de nuestra trayectoria que ha hecho José Antonio, como introducción a lo que es la parte de la que yo voy a hablar, que sobre todo es la parte de game design y de desarrollo ya puramente del proyecto, de cómo se llevó a cabo, yo creo que como pequeña pincelada de antesala podríamos poner el tráiler para visibilizar un poco ya exactamente en qué consiste Code Room y de qué tipo de videojuego estamos hablando. Y luego paso un poco a explicar cómo se desarrolló, si os parece. Bueno, esta antesala un poco era para poner en contexto también dramático, por así decirlo, el proyecto Code Room, que como habéis visto ya un poco en el tráiler, pues tiene una atmósfera un poco particular, ¿no? Una de las primeras cosas en las que quiero hacer hincapié, además también siguiendo el hilo de lo que habéis hablado de esto del concepto Sirius y tal, ¿no? Si es acertado o no lo es. Bueno, sí es cierto a lo mejor que no pueda chocar, ¿no? La palabra Sirius con la palabra videojuego, ¿no? De hecho, un poco es lo que tratamos de transmitir en esta diapositiva. Pero bueno, sí que de alguna forma es un género muy especial dentro del mundo del videojuego. Yo he tenido la suerte de participar en el game design de todos los proyectos anteriores que hemos desarrollado en la empresa, de los que ha detallado José Antonio. Por hacer un pequeño paréntesis para las personas que no sepan lo que es esto del game design o diseño de juego en español, ¿no? Porque en el mundo del videojuego, bueno, pues utiliza mucha terminología, mucha palabreja, ¿no?, extranjera. El game design no es ni más ni menos que todo lo que son la articulación de las mecánicas, de las dinámicas que hacen posible que un juego se comporte de una manera o de otra e interactúe de una manera o de otra con el jugador, ¿no? Digamos que el game designer, en este caso la figura que yo he venido encarnando en estos años, pues se encarga de construir un poco, digamos, todo lo que es el puzzle de qué manera se va a desarrollar el videojuego, ¿no? Es una ciencia en sí misma que obedece a muchos parámetros, pero bueno, no es el caso hoy de hablar de ello. Lo que sí quería hacer hincapié en este sentido es que el game design de los Serious Games es un game design muy particular, pues porque tiene que obedecer, digamos, a esta cosa, ¿no?, del maniatado, ¿no?, que ponemos en esta diapositiva. Tiene que obedecer a un patrón, a un dictamen inamovible, que es el que marca la dinámica, digamos, seria de
del serious game, ¿no? Hay una parte que inevitablemente es una parte que pueda ser formativa, pueda ser de carácter sanitario, incluso, como hemos visto en algunos de estos ejemplos, ¿no? Y entonces, bueno, en el papel que a mí me ocupa jugar como game designer, digamos que lo que tengo que hacer es hacer que las dos partes se compacten de manera perfecta, de tal forma que funcione como un todo, como un conjunto, ¿no? En este sentido, pues nosotros siempre como estudio de desarrollo de videojuegos nos ponemos al servicio de la parte, digamos, académica o seria, según el caso que sea. En este caso, pues con el grupo de investigación que dirige Mercedes en la Universidad de Cádiz, nos pusimos por completo a disposición de lo que ellos entendían que eran de alguna manera esas parcelas, ¿no? Esas píldoras formativas que ella ya ha explicado en su intervención, ¿no? Cuáles eran, digamos, esos enigmas que ellos determinaron. Y en base, digamos, a esto es lo que tenemos que enseñar, esto es lo que el videojuego tiene que transmitir desde un punto de vista académico, en base a eso, nosotros construir todo un universo videolúdico. En este sentido, y era el sentido que quería darle precisamente a esta diapositiva, nosotros como empresa, y yo particularmente como game designer, siempre nos hemos puesto un patrón, una línea roja inquebrantable para nosotros, que todo esto está muy bien, pero, y en esto incurren mucho como error muchos serious games que existen en el mercado a nivel mundial, no podemos olvidarnos de que estamos haciendo un videojuego. En este sentido, lo que subrayaba tanto Mai, ¿no? De que estamos hablando de un producto entretenido y tal, pues muchos proyectos se arrinconan, se dejan tanto llevar por la parte, digamos, académica, por el objetivo serio del proyecto, que se olvidan de que están construyendo un videojuego, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros uno de los grandes objetivos que nos trazamos fue empezar a trabajar el game design, igual que hemos hecho con otros proyectos, sin olvidarnos, poniendo siempre el foco central de que lo que estamos haciendo es un videojuego, ¿no? Y todo esto siempre de la mano con la construcción del game design formativo, que veréis que nada es aleatorio y más adelante veréis el porqué de las cosas, ¿no? Bueno, pasando a una siguiente diapositiva, aquí os explico, trato de explicar un poco de qué manera quisimos sacar el músculo lúdico, el músculo divertido, el músculo del engagement que se llama en el mundo del videojuego, esto de que te atrapa, ¿no?, al jugador y hace que quiera jugar, que le provoca una cierta adicción, por así decirlo, ¿no? El querer regresar a esa experiencia que le es tan gratificante, ¿no? Pues bueno, se da la circunstancia de que no solamente hay muchos serious games que no tengan storytelling, ¿no? El storytelling es la introducción de una narrativa atractiva que te atrapa, ¿no? De una atmósfera que hace que el videojuego, pues, te sea atractivo, estés deseando, ¿no?, regresar a esa experiencia. No solamente los serious games prescinden en muchas ocasiones, en mi forma de ver erróneamente, del storytelling, sino que se da la circunstancia de que la mecánica que se escogió para este proyecto, la del escape room, también en la amplia mayoría de los escape room que hay de los escape room digitales, de los videojuegos escape room que hay en el mercado, la amplia mayoría prescinde del storytelling, es decir, podéis buscar, hay muchos ejemplos, sobre todo para dispositivos móviles, videojuegos de escape room en los cuales te lo descargas, empiezas a jugar y directamente tú no sabes quién eres, tú apareces en una habitación, no tienes ninguna información de absolutamente nada, sino que simplemente el juego consiste en una mecánica de ir resolviendo pequeños puzzles, encontrando llaves y haciendo pequeñas cosas que te permiten salir de la habitación y pasas a una siguiente pantalla donde tienes que salir de otra habitación que no tiene nada que ver. Pero no existe ninguna atmósfera narrativa, no existe ningún storytelling que haga que el jugador se vea atrapado un poco por una experiencia que esté jugando en primera persona. Nosotros aquí sí quisimos, desde un principio, marcar un punto diferencial y crear una experiencia videolúdica y narrativa verdaderamente atractiva, ¿no? Entonces, por eso recurrimos, y creo que más o menos un poco en el tráiler se ve o se intuye, a una atmósfera de videojuego de terror. Es uno de los grandes géneros que triunfan dentro de la amplia comunidad mundial de jugadores de videojuegos, ¿no? Y pensamos que el hecho de estar atrapado en una habitación o en una casa sin poder salir, pues podía tener mucho juego con el mundo del terror. Entonces, bueno, empezamos a documentar, empezamos a escarbar y encontramos lo que para nosotros se convirtió en un escenario ideal para nuestro proyecto. El Londres victoriano del siglo XIX, en una mansión del Londres victoriano del siglo XIX, donde le introducíamos muchos elementos narrativos de la atmósfera
de terror de autores de la literatura de la época. Edgar Allan Poe, uno de los grandes creadores de la literatura de terror de esta época, del siglo XIX, pues nos inspiró sobre todo por ese ambiente gótico, ¿no? Del romanticismo decimonónico británico. Sobre todo, fundamentalmente, nos inspiramos en la figura que está en el centro, que es Lovecraft, que es un autor de culto. Hay mucha gente que no lo conoce, pero para quien lo conoce es un auténtico dios del terror, ¿no? Es el creador, pues, de un universo muy misterioso, basado precisamente en esta época, basado también en mansiones góticas, en la noche, en la presencia de la luna, todos estos elementos que nosotros hemos ido incorporando como elementos básicos de nuestra narrativa. Y también, como no, y también perteneciente a esta misma época y a esta misma atmósfera del Londres victoriano, el universo de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle, donde también encontramos mucho misterio, mucha atmósfera tenebrosa, ¿no? Nos empapamos mucho, nos documentamos mucho de todos estos autores para imprimirle este sello narrativo a nuestro videojuego, como digo, y construimos nuestra historia. Que os voy a hacer un poco de spoiler, pero muy rápidamente os cuento porque todo tiene un sentido y luego cuando veamos de qué manera la parte narrativa la parte formativa conjuga con la lúdica, veréis cómo tiene un sentido. La historia que construimos tiene que ver con una familia de aristócrata inglesa del siglo XVIII, de un siglo antes de la época en la que se desarrolla nuestro juego, la casa de los Musgrave, que es una mansión aristocrática pues donde viven los nobles de la familia. Se da la circunstancia de que una de las hijas del varón pues es repudiada pues por su comportamiento no muy decoroso y entonces pues se ve obligada a exiliarse, se va a vivir a Francia, que coincide en un momento con la Francia de la Revolución Francesa, de las libertades y tal, y digamos que ese eslabón de la cadena de la familia se pierde. Entonces hay un crimen, hay un asesinato en ese momento en el que una familia vecina, que por envidia y por querer coger toda digamos, el legado de la familia de los Musgrave, lo que hace es que se mezcla en la familia, se casa con una de las hijas y va matando uno por uno a todos los miembros hasta que este asesino se convierte en el barón Musgrave por derecho hereditario. Seguro, como estaba él, de que había eliminado a toda la familia, pero sin conocer este eslabón perdido que quedaba, como os he contado, ¿no? Bueno, pues la historia transcurre cuando la bisnieta de esta mujer que tuvo que emigrar a Francia se convierte ya a finales del siglo XIX en una escritora parisina de fama mundial a pesar de su juventud y es llamada a Londres a un encuentro del Club de las Artes de Londres, que es un club que efectivamente existió en la época y que se celebra esa reunión del Club de las Artes entre artistas de toda Europa en la mansión de los Musgrave. Entonces, en el momento en el que nuestra protagonista, que es una joven francesa, como os he dicho, entra en la mansión, digamos que todos los espíritus asesinados de su familia se despiertan en una conmoción al darse cuenta de la presencia de su bisnieta en la casa. Y ahí, digamos que sirve de resorte, de dinámica, de detonante para que se produzca todo el desarrollo narrativo que se produce en nuestro escape room dentro del videojuego, que ahora explicamos también un poco más adelante de qué manera casa con la parte formativa. Entonces, bueno, por terminar con esta parte, muy rápidamente, decir que nos preocupamos mucho, como habéis visto, de dotar de mucho contenido, de mucha profundidad narrativa al videojuego. ¿Por qué? Pues porque está evidenciado que los videojuegos en los que existe un trabajo concienzudo y que existe una presentación, en nuestro caso esperemos que satisfactoria y exitosa, de una narrativa atractiva, pues el jugador se deja atrapar. Y nosotros como Serious Game, nosotros como formadores, como objetivo serio, tenemos que tener claro que nuestro objetivo es atrapar al jugador, porque una vez que esté atrapado, el contenido formativo le va a fluir con más naturalidad y con más espontaneidad, como estabais explicando antes, tanto Mercedes como Mai como José Antonio. Pues bien, siguiendo con la exposición, una vez que teníamos claro cuál era nuestra narrativa y nuestro storytelling, pasamos a otra de las partes clave, que aquí le dejo la palabra a Antonio, que era la jugabilidad. La experiencia de jugador también es otro de los elementos fundamentales para conseguir atrapar a nuestro jugador y tenerlo de alguna manera deseando regresar a nuestra experiencia. Así que bueno, Antonio podrá explicar mucho mejor que yo el por qué recurrimos a este motor de juego. Gracias, Alejandro. Bueno, como veis, ya una vez llegado a este punto, realmente ya se lleva trabajado mucho
la parte de la universidad, del estudio, de lo que se quiere conseguir, y por la parte de mi compañero Alejandro, toda la narrativa que se quiere aplicar a ese videojuego. Entonces, antes de empezar a implementar nada, es el momento de decidir qué motor de videojuego vamos a aplicar, en cuál vamos a implementar todas estas mecánicas para crear el videojuego y que nos permita hacerlo de la manera más cómoda para todos los que trabajamos y que nos permita implementar las herramientas que necesitamos para trasladar a los jugadores finales todas estas mecánicas y enseñanzas que queremos, ¿no? Entonces, en este caso se optó por Unity, ¿vale? Que es un software que centraliza todo lo necesario para poder desarrollar videojuegos para diversas plataformas y como PC, videoconsolas o móviles. Más que nada porque teníamos claro, como había dicho Mercedes anteriormente, que el punto de partida era que Code Room tenía que estar disponible para las principales plataformas que hoy todo el mundo tiene en su bolsillo, ¿no? Que son los smartphones. Y es por eso que se optó por Unity, porque además podíamos obtener unos resultados bastante profesionales. Además, Unity, un motor de videojuegos, es verdad que cuenta una larga experiencia en el desarrollo de videojuegos, no solo 2D, sino también 3D, aunque en este caso se optase por un diseño 2D. Y ofrece infinidad de soluciones que se pueden ir agregando y que facilitan su desarrollo, además de su evaluación, análisis y posteriores puesta en producción. También hay que tener en cuenta que, como lleva tantos años, tiene una gran comunidad detrás que lo soporta y que hace que la resolución de problemas, que son muy frecuentes a la hora del desarrollo de videojuegos y de cualquier software, sea más sencilla. Además, también hay que tener en cuenta que es importante que Unity puede usarse con diferentes programas de diseño, por lo cual a la parte de arte, que se encargaba de todo, de dibujar todo lo necesario que había que plasmar en el juego acorde al storytelling que se había desarrollado, era fácilmente integrable y nos permitía en cualquier momento poder adaptarnos a cambios sobre la marcha para adecuarlo todo y que estuviese perfecto. Obviamente, la parte de programación, que es la que más me implica a mí, esa unión entre Unity y el software de diseño nos permitía poder trabajar de manera paralela sin estorbarnos uno a otro y pudiendo realizar cambios sobre la marcha. También, a la hora de tener en cuenta el usar Unity y no cualquier otro motor de videojuego, era el conocimiento que nosotros ya teníamos en el uso de ese software a lo largo de los años que llevamos desarrollando los diferentes videojuegos que José Antonio ha explicado anteriormente. Y es que al final, cuando te adecuas a un software, cada vez vas viendo cómo explotarlo más y cómo sacarle mejor rendimiento, ¿no? También es verdad que el desarrollo de videojuegos no solo hay que tener en cuenta la parte narrativa, de arte o de jugabilidad, sino que tenemos que intentar registrar, como decía Mercedes anteriormente, el mayor número posible de datos para luego valorar cuánto de bien se está realizando o el jugador está realizando las tareas. Y ya no solo a nivel de la universidad para recoger información en base al estudio, sino también para ver si los usuarios están respondiendo bien al juego en que todo esté funcionando correctamente. Si todo se ejecuta cuando tiene que ejecutarse o si no, y poder permitir actualizar cosas en futuras actualizaciones del juego. También no podemos olvidarnos que hoy día, y al tratarse de un juego que se va a lanzar para dispositivos móviles, como he dicho antes, para Android, iPhone y iPad, hay que tener presente la traducción del juego a diferentes idiomas porque al final no sabes a qué público o qué idioma maneja el público que va a recibir el juego. Y Unity nos ofrecía esa ventaja de poder tenerlo todo prácticamente desarrollado de una manera bastante distribuida que nos permitiese que fuese fácilmente traducible. Pero bueno, aún así, cada videojuego es un mundo y Code Room una vez más ha puesto a prueba nuestros conocimientos a tratarse de mecánicas muy concretas, que teníamos que trabajar en una universidad para implementar estas pruebas formativas y que trasladase a los jugadores finales esa parte de conocimiento sin que se enterasen, ¿no? Alejandro, continúa. Sí. Bueno, como veis, el tema de la jugabilidad, de la experiencia de juego, es en la que nos hemos detenido ahora mismo. Por esa doble vertiente, ¿no?, que tienen los serious games, la parte lúdica y la parte seria que tienen que conjugar, como decía, ¿no? Pues la trabajamos en todos estos aspectos que hemos detallado, pero exactamente igual de importante, o más, era el desarrollo del game design de la parte seria, de la parte formativa, ¿no? Entonces, como decía antes, esto no es un proceso en el que se hace primero una cosa y luego la otra, sino que todo va un poco de la mano
y ahora veréis un poco en la explicación el cómo todo se construyó desde cero de manera paulatina, fueron avanzando los 2 bloques, ¿no? Una de las primeras cosas que hicimos, como se puede ver en la siguiente diapositiva, una de las primeras cosas que hicimos para trabajar el game design formativo fue analizar un poco qué es lo que se había hecho hasta ahora en el mercado, ¿no? De los serious games que trabajaban la lógica computacional como objetivo formativo. Encontramos 3 títulos interesantes que nos dieron un poco la idea de cómo se trabajaba, ¿no? Este objetivo formativo. Por un lado, Code Combat es quizá el ejemplo más paradigmático de videojuego que ya existe en el mercado, donde los jugadores aprenden lógica computacional y competencias básicas relacionadas con la programación, que básicamente es un juego medieval, un RPG, en el que el jugador lo que hace es mover legiones de tropas en una batalla a campo abierto, pero no mueve a las tropas de manera directa a él, sino que, digamos que a lo que manipula, con lo que el jugador juega, es con un hechicero, con un mago de la población, del ejército en cuestión, que el mago, a través de una serie de sortilegios de magia, hace que las tropas le obedezcan con los movimientos y el comportamiento que él quiere que tengan. Estos sortilegios que el jugador va aprendiendo a escribir desde muy básico hasta que se van haciendo, digamos, cadenas más complejas, no es ni más ni menos que código en JavaScript, que es un lenguaje de programación, que el jugador, casi sin darse cuenta, pues está aprendiendo al mismo tiempo que juega. Entonces, digamos que vimos, por un lado, esa referencia, ¿no? Luego, en el del centro, es un videojuego que se llama Doctor Who, que está inspirado en una serie famosa en España, mucho más en Reino Unido, donde es todo un hito, tanto es así que es en Reino Unido donde se desarrolló este serious game en base a la serie, y que básicamente se trata pues de un escenario apocalíptico en un gran laboratorio futurista, donde el jugador, que encarna la figura de un científico, tiene que conseguir escapar de ese escenario apocalíptico, de ese gran laboratorio, utilizando para ello un robot que obedece a los comandos que el científico le va dando a través de una máquina para ir abriendo ese paso a través de los distintos escenarios. Y en tercer lugar, sin llegar a ser del todo un serious game que enseña lógica computacional, lo traemos a colación porque también de alguna manera nos dio un poco la referencia de qué iba todo esto, que es un videojuego que está a mitad de camino entre lo lúdico y el serious game. Realmente se llama I Am Ace, en el que nosotros guiamos a un niño ciego en un apocalipsis zombie, es decir, está perseguido por una serie de zombies y el niño es ciego. ¿De qué manera el niño consigue escapar de los zombies? Pues a través de su perro lazarillo, es decir, los movimientos del perro lazarillo es el que va guiando al niño para conseguir escapar de los zombies. Como veis, en los 3 ejemplos estamos hablando un poco del patrón básico que nos dio la clave de qué manera se construye el game design de la lógica computacional, que es ni más ni menos que el comportamiento de la programación. Dar órdenes. En el caso de la programación es dar órdenes a una máquina para que haga lo que nosotros queramos que haga, utilizando para ello un lenguaje reconocible por la máquina, y a la hora de incorporarlo como game design formativo en un serious game, pues se utilizaba un personaje central que da órdenes a otros para que se consiga llevar a cabo el objetivo que se quiere conseguir. En el caso de Code Combat, el hechicero que da órdenes con JavaScript a las tropas. En el caso de Doctor Who, el científico que da órdenes también a través de una serie de código al robot. Y en el caso de I Am Ace, sin llegar a ser, como digo, programación, pero de alguna manera está marcando lo que es la lógica computacional, ¿no? Que el movimiento previo que hace el perro lazarillo es el que le va continuando detrás el niño ciego, ¿no? Entonces, en base un poco a esta base, le dimos un poco vueltas, como digo, desde cero, al mismo tiempo que construíamos la narrativa videolúdica, y se nos encendió la bombilla de otra manera de hacerlo, original, nueva y quizá más atractiva que todas las anteriores, porque se insertaba, como habéis visto, en un videojuego de terror, que es utilizar al personaje de un espíritu que se meta en la mente de nuestro jugador para darle una serie de claves. Y con eso, si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos un poco ya de qué manera conseguimos construir el game design serio, por así decirlo, o formativo, casando a la perfección, o eso pretendemos, o eso queremos pensar, con el game design lúdico. ¿Por qué? Pues porque, y haciendo ya spoiler del todo, los espíritus de la mansión Musgrave, al detectar la presencia de su familiar, se van despertando cada uno en una habitación distinta con el objetivo de, metiéndose en el cerebro de nuestra jugadora, poseyéndola
poseyendo su cerebro, ¿no? Por una posesión espiritual paranormal, dándole información de aquel crimen del que fueron víctimas para que conozca la verdad de su familia, ¿no? Y esto sucede a través de muchos enigmas paranormales que suceden y al mismo tiempo nos consiguió introducir la mecánica con la que íbamos a ser capaces de introducir el objetivo formativo, que es que cuando el espíritu entra en el cerebro de nuestro protagonista, el cerebro de nuestro protagonista se convierte, por así decirlo, gráficamente, lo podéis ver en la última diapositiva, el cerebro de nuestro protagonista se convierte en un panel de Scratch. Antes lo mencionaba Mercedes, que Scratch, digamos, es el modelo que hemos seguido para enseñar la lógica computacional, que es un programa pensado para niños, que está creado en el MIT de Massachusetts, donde básicamente, por este mismo sistema que estáis viendo aquí, por un sistema muy sencillito de bloques, se van construyendo bloques que van dando esas órdenes que de otra manera habría que escribir con un código mucho más complejo. Pues bien, digamos que el espíritu de nuestro videojuego, cada vez que posee a nuestro jugador, le va diciendo en su cerebro cómo resolver los puzzles que le van a ir dando información para poder no solamente ir escapando progresivamente de las habitaciones, sino además, con esa pata narrativa de la mano siempre en todo momento, ir descubriendo cosas que le van dando información de la historia del crimen de los McRae. Y le dejo, porque también nos parece muy interesante la manera en la que se consiguió, le dejo a Antonio que termine explicando desde un punto de vista técnico cómo se consiguió esta integración de Scratch en Unity. Al final, como avanzaba Alejandro, no había mejor manera de significarlo, las posesiones que mediante un espíritu que te llevase a un mundo ajeno al real que estás viendo en el videojuego, como era el de la mente, el de su mente, y sobre todo también, como comentaba antes Mercedes, para hacerle ver al jugador que puede ahorrarse pasos repetitivos desde el entorno de programación. Lo que pasa es que había que hacerlo de una manera abstracta al usuario, al jugador, de manera que fuese ese espíritu el que le diese las órdenes, como si estuviésemos programando un robot o cualquier software, para llevar a cabo esas acciones. Evidentemente, aprender a programar no está faseado en diferentes fases, entonces teníamos claro que Scratch como plataforma era ideal porque empezaba a enseñar la lógica computacional desde edades muy tempranas, ¿no? Al final no se trata de programar en código, sino son bloques que, como hemos visto, vamos arrastrando y vamos componiendo una serie de líneas de código que luego se ejecutan y realizan algo, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotros descubrimos que Google tenía un proyecto que se llama Blocky, que es el que hemos utilizado para Code Room, que nos permite implementar algo similar a Scratch, pero adaptándolo a las necesidades que nosotros requerimos en cada momento para cada una de las diferentes pruebas formativas que se desarrollan a lo largo del videojuego y que enseña esas diferentes lógicas computacionales. Hay que tener en cuenta que esas pruebas formativas, como hemos dicho antes, fueron evaluadas primero por el grupo de estudio, luego fueron trabajadas junto al grupo del equipo de New Lab para modificarlas y adaptarlas a esa narrativa que teníamos, consiguiendo que el aprendizaje fuese escalonado, pero a la vez integrado en la narrativa, de manera que no hubiese grandes saltos de dificultad. De hecho, lo que vas aprendiendo en las primeras pruebas formativas, al final tienes que ir recordándolo para utilizarlo en las posteriores pruebas formativas, donde lo vas a tener que necesitar, porque al final lo que se trata es de esa retención que me nombraba Mercedes, ¿no? Del conocimiento a la hora de ir aplicándolo a lo largo del juego. De hecho, sobre todo eso, el poder quitarle al usuario de acciones repetitivas o de bucles, enseñarle la creación incluso de funciones, ¿no? Que pueda utilizar a lo largo del juego las diferentes pruebas, le hará el poder resolver esas pruebas que a lo mejor no puede hacer de forma manual porque son muy, muy largas o porque requieren de hacer varias cosas a la vez que una a una no tendrían sentido, sino que tendrían que ejecutarse todas a la vez. Es por eso que además, para que tenga algo más también de formación, sabemos que no todo el mundo tiene la misma capacidad de aprender y a la misma velocidad, hemos incorporado también algo de trasciende de las pruebas formativas, que es que el jugador dentro del modo de programación, dentro del entorno del cerebro, también cuenta con una guía
en la que se va desbloqueando, realizar las diferentes pruebas formativas y que le permite al jugador visitarla en todo momento para obtener una explicación un poco más detallada de qué es lo que está haciendo, para no quedarnos en que el jugador pueda sin más realizar la prueba formativa sin saber realmente qué está llegando a hacer, ¿no? Puede darse el caso que, hay algunas pruebas, y voy a hacer spoiler yo también, hay algunas pruebas que obviamente preavanzamos ya partes del código que el jugador solo tiene que rellenar para que así aprenda ese conocimiento. Pero claro, siempre va a estar esa guía por detrás para ver exactamente qué es lo que hace el conjunto y el porqué de esas cosas. Vale, yo creo que con esta parte al final, Sí. cuando encontramos Blocky, fue eso, nos adaptamos, ya empezamos a ver la manera en la que trabajar con él, de implementarlo. Al final es un proyecto, como digo, de Google, que nos permite implementarlo en Unity, por eso también el utilizar Unity, como decía anteriormente, porque nos permite integrar diferentes herramientas y adaptar todo al videojuego que estábamos desarrollando junto con el grupo de estudio. Bueno, yo por mi parte comentar que a pesar de que ha habido ciertos retrasos, como comentaba, en la planificación general, ya sí hemos llegado a esta fase en la que tenemos un prototipo funcional, a falta de pequeños aspectos. Ya nos estamos coordinando para abordar la fase de comunicación. Hasta ahora, digamos, estábamos muy calladitos trabajando en el proyecto y no hablábamos de él, pero sí, pues vamos allá a desarrollar la página web, a mover, digamos, a crear perfiles de redes sociales. En su momento se registró la marca y bueno, pues empezar al mismo tiempo que se finalizan estos pequeños flecos, sí empezar a abordar la segunda fase del proyecto, que siempre estuvo en mente de todo, por parte de todos los integrantes, de dar un salto cualitativo y cuantitativo en lo que se refiere a continuidad de proyecto, más trama narrativa, más capacidad y posibilidades de aprendizaje, y empezar ya a pilotarlo, digamos, con fuego real, para que esa fase de los KPI, esa fase de obtener el feedback de los usuarios sea un hecho, ¿no? Entonces, estos son los siguientes pasos en los que vamos a cometer del proyecto, en colaboración también, por supuesto, con Mercedes, con el grupo de investigación. Y con esto yo creo que un poco pues hemos finalizado nuestra parte de nuestro bloque. Pues muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, pues nos habéis dado efectivamente una visión de los pasos o de los procesos que se necesitan a la hora de concebir un videojuego, un contenido de videojuego, en este caso además un contenido de videojuego para el aprendizaje, que creo que es importante. Me interesa muchísimo, bueno, pues que también se proyecte la idea de cómo para realizar un videojuego de este tipo que has comentado tú, José Antonio, es necesario tener una experiencia, es decir, has contado un poco de dónde venís, las cosas que habéis hecho, los contenidos que habéis desarrollado, los videojuegos que habéis desarrollado, porque todo eso, bueno, pues es fundamental también para adentrarse en un videojuego de este nivel, ¿no? Que es un nivel realmente importante y complicado, ¿no? Donde intervienen pues, muchos aspectos. Luego me parece fundamental esa visión que nos ha dado Alejandro de la importancia del storytelling, que dice él, pero el guión, que es lo que siempre en los contenidos audiovisuales decimos, señores, es que, señora, es que sin un guión, sin una narrativa planteada, trabajada previamente, al final nada tiene sentido. Es decir, no podemos tener un buen contenido audiovisual, no podemos tener un buen videojuego sin un guión, sin un storytelling, que ellos son muy, muy importantes. Y además, en este caso, que tiene que tener aspectos muy importantes, que es toda la parte de que sea bueno para jugar, es decir, que sea interesante como juego, pero que también tenga esa parte de aprendizaje, que es fundamental. Y luego esa otra parte, que todo casa y que va unido, que es la parte técnica, el desarrollo de cómo llevamos toda esa idea y cómo lo plasmamos y cómo conseguimos los objetivos desde el punto de vista técnico, ¿no? Las herramientas que utilizamos y que Antonio pues, nos ha dejado muy, muy claramente. Yo creo que gran parte de los contenidos de videojuegos tienen el problema de que no se trabaja el storytelling, ¿no, Álvaro? De que no se trabaja el guión.
Sí, bueno, sobre todo eso lo encontramos como decía antes, lo encontramos sobre todo en los serious games. Hay que tener en cuenta que el género del serious game, dentro de que ya la industria del videojuego es joven, el género del serious game es muy joven todavía y casi experimental, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo a nivel europeo, donde hay mucha más tradición ya que en España, como en Francia, como en los países del norte de Europa, encontramos muchos serious games para empresas. Mucho serious game para potenciar el mercado, para incentivar al cliente, para mejorar la implicación de los trabajadores. Y aquí pues nos encontramos básicamente pues mecánicas, no hay una conciencia de que forman parte de una industria que es la industria del videojuego, la industria del entretenimiento, que es una industria audiovisual, como tú muy bien estás diciendo, que requiere pues de la presencia de una serie de elementos para que el producto finalmente sea atractivo, ¿no? Y el contenido, la narrativa, el guión, el storytelling, como lo queramos llamar, al final es una pieza angular que más tarde o más temprano terminarán por penetrar en ese canal para conseguir sus objetivos, porque de otra manera podrán conseguirlo, pero yo estoy convencido de que no de esta manera, ¿no? Si nosotros conseguimos que en un videojuego, y además los mejores serious games que hay actualmente en el mercado, en la escasa historia que tienen, las mejores experiencias de serious game son aquellos que se han dado cuenta de que utilizando el entretenimiento, utilizando el poder del videojuego, de la interacción, de divertir, de atrapar al jugador, así es como consiguen canalizar su objetivo y su mensaje, ¿no? Y ahí, pues más tarde que pronto, terminará por desarrollarse, pienso yo. Oye, Alejandro, creo que te he cambiado antes el nombre. Te he dicho Álvaro y era Alejandro, discúlpame. Ha sido muy parecido. Se me ha ido. Bueno, no, Alejandro, te quería decir que también es muy importante ese trabajo con el trabajo que ha desarrollado Mercedes. Y aquí le doy también ¿por qué? Porque en un serious game necesitamos especialistas que trabajen de manera muy vinculada con el contenido que se va a tratar. Evidentemente se necesita expertos y expertas. En este caso, si se va a tratar tema de programación, necesita pues el trabajo de una persona experta como Mercedes y su equipo de investigación que han estado ahí aportando, entiendo, toda esa visión, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que como casi en todos los proyectos que nos podemos poner en la vida, es esencial que toda la gente que participe pues dé lo máximo en aquello que es especialista. Y esto se pone de manifiesto, yo creo que en esta presentación, porque el desarrollo de un videojuego si algo tiene es que es una disciplina tremendamente multidisciplinar. Hace falta especialistas en muchas áreas diferentes que den lo mejor de sí mismos para llegar a un producto que tenga pues bueno, la suficiente calidad y que sirva para cumplir las expectativas que tenemos. Por nuestra parte, la parte más de investigación formal, pero también, evidentemente, la conceptualización del videojuego es esencial contar con una narrativa que dé sentido a todo aquello que se va a hacer. Y luego es esencial contar con gente especialista en el área técnica que sepa resolver los retos que desde el punto de vista de la implementación conlleva la implementación de este tipo de producto software, que es el videojuego, y también, pues no me quiero dejar fuera también a la participación de todas aquellas personas que nosotros lo llamamos el arte, ¿no? Es decir, todos aquellos que se encargan de hacer las ilustraciones, de dotar de los sonidos que provocan la atmósfera del juego o todos aquellos efectos que producen sorpresa o que producen intriga, como hemos visto en el tráiler, ¿no? Entonces es la conjunción de un conjunto de profesionales de diferentes disciplinas y que tienen que dar lo mejor, creo, para conseguir que el producto pues tenga calidad, ¿no? Que cumpla esos objetivos que nos planteamos. Además, en este caso específico, en este videojuego específico, yo creo que ha debido de haber también una gran, bueno, pues colaboración y quizás entendimiento entre la parte técnica que desarrolla Antonio de todo lo que tiene que ver con el software, puesto que el contenido en sí iba sobre programación, es decir, que también había, entiendo, que entre Mercedes y Antonio había y el grupo de investigación, una vinculación estrecha y un conocimiento que a veces los técnicos, pues yo creo que la gente que trabajáis más en la parte técnica os sentís como más desplazados, más incomprendidos, ¿no, Antonio? Claro, al final aquí es que una vez se expusieron las pruebas formativas que se iban a realizar, claro, yo las analizaba desde un punto de vista más de mi trabajo de programación pura y dura, cuando tenía que enfocarme más un poco a lo que ellos querían explicar, que era más la parte formativa, ¿no? Entonces,
teníamos que hacer ahí una unión de cómo explicarlo realmente, pero que fuera, que realmente estuviese explicando la parte de programación, pero de una manera educativa, ¿no? Y ahí es cuando estaba ese conflicto, por así llamarlo, ¿no? De entendimiento entre la parte técnica y el grupo de investigación. Genial. Hay otra cosa que a mí yo le quería preguntar a José Antonio. José Antonio, tú al principio también lo comentabas. Se puede decir, esta industria, la industria de videojuegos, es claramente una industria muy potente, es decir, genera, bueno, porque es un consumo, es un producto que se consume en todo el mundo, es un producto muy consumido por gente joven y por todo el mundo ya, pero en el caso de cuando se trata de contenidos para la educación, para el aprendizaje o para cualquier otro sector, tú has hablado también de algún contenido que tenía que ver con aspectos sociales, que tiene que ver con aspectos incluso de salud, en uno de los que habéis desarrollado específicamente para el tema de rehabilitación de personas que tienen una enfermedad, etcétera. Esto genera negocio, genera empleo, porque evidentemente socialmente es fundamental. Es decir, y eso es lo primero que tenemos que poner de manifiesto. Pero luego, ciertamente, todos tenemos que pagar nuestras hipotecas, tenemos que seguir viviendo y necesitamos que también esto tenga, lógicamente, una posibilidad de desarrollo económico y se genere en esa industria pues empleo, que se generen empresas. Realmente se produce y cómo se podría mejorar eso. ¿Cuál es tu opinión? Sí, pues precisamente ese fue uno de los motivos que nos llevaron a diversificar negocio, porque si bien todo esto, tal como suena, todo el mundo siempre lo asumía de muy buen agrado, con satisfacción, con innovación, como algo siempre gustaba, ¿no? Este fue el problema con el que nos enfrentamos en el primer proyecto con El Misterio de Amelia. Ocurrió que a todo el mundo le encantaba cada vez que hacíamos una presentación, hablábamos de nuestro proyecto, era algo que novedoso, que innovador, que bien, pero cuando llegábamos a la pregunta capital de ¿y tú pagarías por esto? Bueno, sí, no sé, depende, si ya está bien implantado, si lo usa mucha gente. Nos encontrábamos con ese desastre, digamos, económico de la falta de madurez en el mercado, del hecho de que todavía no existía este deseo de abrazarlo. La frase dilapidaria que nos mataba, que en algunos sectores más dinosaurios, digamos, a los que le íbamos a exponer el proyecto o el producto, que decían que, bueno, sí, pero yo no tengo tiempo de jueguecitos, ¿no? Entonces, ese jueguecitos es como decir, no estás entendiendo el discurso que te acabo de dar, todo lo que hemos expuesto, cuáles son las bondades pedagógicas de todo lo que traemos aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, vivir de Serious Games, salvo casos contados, es complicado. Es complicado. No es imposible y queda un largo camino por delante. Y creemos que sí va a ser posible, máxime ahora agudizado con esta situación tras la pandemia, en la que cierto colectivo, cierto sector que era absolutamente negacionista con todas las disciplinas digitales, con estos canales, con estos medios, porque sí o porque de repente lo han descubierto sin saberlo, lo están abrazando y lo están aceptando, ¿no? Entonces, antes eran impensables ciertas reuniones, fuese a 50 kilómetros o a 500 kilómetros, que había que ir presencial sí o sí, ¿no? Y perdías 2 días y ahora mismo lo solucionamos con plataformas de videoconferencia, pues bueno, como las que estamos haciendo, o eventos como los que estamos haciendo, que antes hubiese sido impensable hacerlo en este tipo de retransmisión. Bueno, pues estamos empezando a cambiar cosas, estamos empezando a abrazar cosas que no queríamos antes. Posiblemente aquí haya ya un cambio de modelo y un mayor consumo de ciertos productos que antes no se querían consumir. Con todo y con eso queda camino por delante, queda romper barreras y clichés como el que se acepte adecuadamente que la gamificación es un medio perfectamente válido o incluso en algunos casos mejor que otros tradicionales para aprender. Y bueno, en ello estamos nosotros. A pesar de ese batacazo inicial que nos pegamos con nuestro proyecto estandarte, El Misterio de Amelia, la empresa se fundó para el desarrollo de ese proyecto, pues nosotros hemos seguido adelante, hemos pivotado, hemos diversificado y, como dije, todavía no descartamos el que algún día lo terminemos de desarrollar con otro tipo de enfoque, con otra orientación al mercado, posiblemente, pero sí, y en todos estos años, pues prácticamente casi hemos ido a un Serious Game por año, ¿no?
y ahora con esta colaboración estratégica que va más allá del maravilloso entendimiento, del buen feeling y todo esto, sino que estamos hablando de una validación académica por parte de la Universidad de Cádiz, pues estamos que no cabemos dentro de nosotros mismos, ¿no? con este proyecto. Nos encanta y estamos convencidos de que va a ser un éxito. Efectivamente, yo creo que, y por eso también este encuentro se llamaba un antes y un después, ¿no?, de la animación y el videojuego después de esta pandemia. Yo creo, el otro día también se ponía de manifiesto en la animación, perdón, el otro día, en la sesión anterior, se ponía de manifiesto en la sesión de animación de cómo, bueno, pues estamos entrando de lleno por necesidad en ver cómo estos contenidos son realmente necesarios para la educación y para otros sectores que hasta ahora no se consideraban. Y ahí yo creo que tienen que tener un papel fundamental pues las instituciones, en este caso la Universidad de Cádiz está dando el paso, pero también yo creo que desde el punto de vista de la visión del currículum, es decir, pues el Ministerio de Educación, las consejerías de educación, cómo se tiene, las metodologías que se tiene que enseñar, incluso las grandes editoriales, ¿no?, que desarrollan contenidos de aprendizaje, yo creo que tienen que empezar a fijarse, igual que Radio Televisión Española se ha fijado en empresas para poder desarrollar ese Aprendemos en Casa que ha estado realizando durante el confinamiento y que ya nos comentaba que van a seguir, por supuesto, colaborando con empresas de ese tipo. De la misma manera, yo creo que las grandes instituciones tienen que contar con que se necesitan empresas como las vuestras que desarrollan ese tipo de contenidos y que tienen un saber cómo hacerlo muy bueno, con mucha experiencia y, lógicamente, muy bien estructurado. Yo creo que todo eso es importante. No sé si queréis añadir alguna cosa más, alguna cosa que queráis comentar en este sentido. Si no, damos paso, poco terminamos esta sesión. Nada, por nuestra parte, como siempre, agradecer. Realmente creo que se ha hablado un poco de todo lo que es importante hablar en este sector, en estos aspectos de la educación y de lo lúdico, en esta conjunción que trabajamos, y poco más. Muchísimas gracias por todo y encantado de que nos veamos en este medio. Nada, para mí ha sido un placer primero constatar que tenemos una institución en Andalucía como es la Universidad de Cádiz que apoya este tipo de iniciativas y queremos, insisto, en que esto pues sigamos evolucionando, tenemos que seguir trabajando en esa colaboración. Nos ponemos a tu disposición, Mercedes, para poder colaborar en cualquier cosa que podamos ayudar desde la Fundación y estamos muy orgullosos de que exista esa iniciativa por parte de la Universidad de Cádiz y también por parte de una productora de videojuegos andaluza, de Serious Game, de juegos entretenidos aunque serios, andaluza como es Omnium Lab. Bueno, estamos también realmente entusiasmados con esta iniciativa. Nos gustaría saber una cosa que nos habéis dicho, ¿cómo y cuándo y cómo se podrá tener acceso a este videojuego? Bueno, antes de que acabe el año, como comentaba, sí tendremos esta página web pública en la que se podrá ver material del, vamos a decir, making of, y probablemente pues se pueda probar, descargar y probar esta primera versión, aunque tenemos que rematar algunos pequeños aspectos como algunos sonidos y músicas, como comentaba, pero a ese horizonte vista yo creo que ya eso será una realidad. Y cualquiera podrá no solo probar, digamos, el avance hasta la fecha de hoy, sino también el hacer un seguimiento de todos estos pasos que queremos seguir, que hemos seguido hasta aquí y que queremos seguir en adelante. Para la Fundación será un placer a través de nuestros medios. Dime, perdona, dime Alejandro. Solamente matizar que en todo caso será descargable para dispositivos móviles que tú preguntabas, tanto sí, para móviles como para tablet. Genial. No, quería decir que desde la Fundación nos ofrecemos para que en el momento en el que dais el pistoletazo de salida, de difusión ya y tal, para dar difusión a través de nuestros medios, tanto nuestra revista diaria como nuestro boletín y, por supuesto, a través de las redes y todos los medios que contamos, ya que conocemos la esencia de todo este proyecto y pues yo creo que tendrá todo su sentido ayudaros, por supuesto, como siempre, a dar información, comunicar a toda la gente que nos sigue, pues cuándo se va a poner en funcionamiento y pueden tener la gente acceso a través de sus móviles de este videojuego. Muchas gracias, Mercedes.
José Antonio, Alejandro, Antonio, por vuestras intervenciones, que yo creo que nos han sido a toda la gente que estamos aquí escuchando desde nuestras casas, como decía, desde nuestras oficinas, desde nuestras aulas, desde nuestros salones de actos, y yo creo que han sido muy interesantes. Vuelvo a reincidir que estamos muy orgullosos como andaluces y lo pongo siempre de manifiesto porque siempre me preocupa mucho. Tenemos una condena, que es que tenemos a veces un pequeño complejo de inferioridad. Pensamos que en Andalucía no somos capaces de hacer cosas importantes y yo me reitero en que somos realmente muy poderosos. Lo que pasa es que nos falta creérnoslo porque tenemos ahí, y esto, la muestra de esto no es decirlo, es que está ahí y lo hemos visto, lo acabamos de ver en esta sesión. Y bueno, pues decir ya que espero que, bueno, que sigamos en contacto, toda la gente que hemos participado en estos encuentros. Ha llegado el final de este 18º encuentro. Llevamos ya, como decíamos, llegamos al final, como decíamos, de este 18º encuentro de animación y videojuegos. Espero que haya sido provechoso. Queremos informaros que, como todos los años, en este año también este encuentro, junto con nuestra jornada y con todas las iniciativas que venimos desarrollando desde la Fundación, que hemos desarrollado durante el confinamiento, las tertulias, los encuentros de los embajadores y embajadoras del audiovisual, etcétera, lo podéis encontrar en nuestro portal de la Fundación, en nuestros canales, que son vuestros canales de YouTube y el Smart TV, que os animamos a que, bueno, pues consultéis, toda la gente que nos seguís, que consultéis, si no lo hacéis hasta ahora, pues toda la información que damos a través de nuestro portal de la Fundación, que es www.fundacionaba.org. Que os suscribáis al boletín, es gratuito, podéis recibir en vuestra casa, en vuestro ordenador, los jueves, un resumen de todo lo que ha pasado en la semana de una manera totalmente gratuita y así pues podéis estar al tanto de todo lo que sucede. Y bueno, pues en el portal, como decía, no solamente tenéis la posibilidad de ver de todo lo que está pasando en el sector, la actualidad del sector, que también es importante, sino también todas las posibilidades que el sector os puede ofrecer, temas de formación, de ayuda, de festivales, etcétera. Seguimos estando a vuestra disposición desde la Fundación, como siempre, desde la Fundación Audiovisual Pública Andaluza, Fundación ABA, una entidad patrocinada por la Radio y Televisión de Andalucía, para informaros, para asesoraros, y confiamos en que, bueno, el próximo año, en el ya 19º encuentro de animación y videojuegos, que esperamos poder realizar, por supuesto, como siempre lo hemos hecho a través de estos 18 años anteriores, podemos hacer el siguiente, que ya lo podamos hacer de una manera presencial. Será señal de que, bueno, pues hemos superado en cierta manera esta pandemia, que hemos superado, bueno, pues esta situación, y mientras tanto os deseamos a todos y a todas mucha salud, mucho ánimo, mucha ilusión, y cuidaros mucho, por favor, gente del hipersector audiovisual TIC en Andalucía y en España y en el mundo, y la gente en este momento específicamente de la animación y el videojuego. Mucho ánimo a los que empiezan, a los que están, y que sepáis que hacemos contenidos muy importantes que no solo sirven para generar, tienen un poder enorme de generar una industria y una economía para nuestras comunidades, para nuestros países, sino sobre todo también tenemos la capacidad y también la responsabilidad de generar un mundo mejor y una sociedad mejor a través de ello. Muchas gracias, buenas tardes, y seguimos en la Fundación para atenderos siempre. Saludos. Vale, gracias.